Vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. Y vamos a leer desde el 1 hasta el 17. Leo en palabra de Dios para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era muy importante y valioso para su rey, porque el Señor lo usó para darle victoria a Siria. Pero aunque Naamán era un hombre importante y poderoso, sufría de lepra. En uno de los ataques que hacía el ejército de Siria contra Israel, capturaron a una niña israelita. Ella pasó a ser sirvienta de la esposa de Naamán. La niña le dijo a su dueña: si tan solo mi señor conociera al profeta que vive en Samaria, le podría quitar la lepra a Naamán. Naamán se acercó a su rey y le habló de lo que le había dicho la israelita. El rey de Siria le dijo: ve ahora, que yo le mandaré una carta al rey de Israel. Así que Naamán se fue a Israel. Llevó de regalo 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. Naamán llevó la carta del rey de Siria al rey de Israel. La carta decía: sirva la presente para hacerte saber que te mando a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rompió su vestido y dijo: ¿acaso soy Dios? No tengo poder sobre la vida y la muerte para que el rey de Siria me mande un hombre para que lo sane de lepra. Fíjese bien que lo que quiero es atacarme. Eliseo, el hombre de Dios, escuchó que el rey de Israel había roto su vestido, así que le mandó este mensaje: ¿por qué rompiste tu vestido? Que Naamán venga a mí, y entonces sabrán que hay profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carruajes donde vivía Eliseo, y se quedó esperando fuera de la casa. Eliseo le mandó un mensajero que le dijo: anda y lávate en el río Jordán 7 veces, y te sanará la piel, quedarás puro y limpio. Naamán se enojó y se fue diciendo: pensé que Eliseo saldría y se pararía delante de mí, te diría en el nombre del Señor su Dios, y luego pasaría la mano sobre mi cuerpo para sanar la lepra. Los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar son mejores que toda el agua de Israel. ¿Por qué no me puedo bañar en aquellos ríos de Damasco y limpiarme ahí? Naamán se enojó mucho y dio media vuelta para irse. Pero los siervos de Naamán fueron y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera dicho que hiciera algo muy difícil, lo habría hecho, ¿no es cierto? Con más razón, ahora que solo le dijo: lávate y quedarás puro y limpio. Así que Naamán hizo lo que el hombre de Dios había dicho. Bajó, se lavó en el Jordán 7 veces y quedó puro y limpio, y su piel se volvió tan suave como la de un bebé. Naamán y su gente volvieron para ver al hombre de Dios. Se detuvo ante Eliseo y le dijo: mira, ahora sé que no hay ningún otro Dios en el mundo excepto en Israel. Acepta un regalo de mi parte, por favor. Pero Eliseo le dijo: te aseguro, como que existe el Señor, al cual yo sirvo, que no aceptaré ningún regalo. Naamán trató de obligar a Eliseo a que aceptara el regalo, pero Eliseo lo rehusó. Entonces Naamán dijo: si no aceptas el regalo, entonces al menos haz que se me dé tierra para llevar la carga de 2 mulas, porque nunca más ofreceré sacrificios que deban quemarse completamente, ni ofrendas a ningún otro Dios. Solo ofreceré sacrificios al Señor. Y esta historia es una historia muy interesante, ¿no? Es una historia de la cual yo creo que podemos aprender muchas cosas. Hemos venido estudiando acerca de la voluntad de Dios, ¿sí? Hemos venido aprendiendo acerca de eso. Y sabemos ya que la voluntad de Dios es sencillamente lo que Dios quiere, ¿sí?
No es algo muy complejo, no son solo 4 cositas que son la voluntad de Dios, no es así de sencillo, es lo que Dios quiere. Y que en cada caso, pues es diferente esa voluntad de Dios. Y también hemos aprendido a que debemos orar conforme a la voluntad de Dios, que tenemos que pedirle a Dios que se haga su voluntad. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y entonces yo sé que si vuelvo a hacer su voluntad en mi vida, va a ser lo mejor que yo pueda recibir. Y también hemos aprendido que a pesar de que algunas cosas que me pasen pueden que no sean la voluntad de Dios, Dios sí transforma esas cosas para su voluntad, para la gloria de Dios. Y entonces cuando hablamos de la voluntad de Dios, eso puede llevarnos a pensar de manera superficial que si Dios quiere hacer algo, pues Dios lo va a hacer. Y ya, así sencillo, de verdad. Y que si no pasó, era porque Dios no quería. ¿Sí? A veces decimos, bueno, voy a hacer esto, pedimos, señoras, y no pasó de una, entonces, no, eso no era lo que Dios quería. Y y creemos que es así, pero la historia de Naamán nos ilustra una verdad más grande y más importante. Y es algo que quiero que aprendamos el día de hoy. Este hombre, Naamán, aquí en la historia tenía una enfermedad muy grave en la piel. Y esa enfermedad no solo era muy dolorosa, sino que además tenía una implicación social. Las personas con lepra la rechazaban. La gente creía que se podía contaminar con eso. Y es una enfermedad tan terrible porque la piel se desprende. ¿Sí? Se desprende la piel. Y es realmente muy molesta. Y entonces, Naamán se entera que hay un hombre que puede sanar. ¿Sí? Y entonces dice, pues si hay un hombre que me puede sanar, me voy. Busca al rey, demandan cartas y se va. Y entonces llega finalmente donde el profeta Eliseo. Y se llega ya a la puerta y no sale Eliseo. ¿Sí? Era un hombre importante. Y no sale, sino que le manda la razón con alguien. Y me dice, vaya y bañese 7 veces en el río Jordán. Simplemente le da una instrucción, ¿sí? Y fijémonos en la reacción de Naamán. ¿Cómo se pone Naamán cuando eh, sale el mensajero del Eliseo y le dice, ¿te quieres ser sanado? Vaya al río Jordán y bañese 7 veces. Versículo 11, mire cómo se pone Naamán. Naamán se enojó y se fue. Se enojó. Le dieron la solución para que fuera sanado y se enojó y se fue. Y eso es lo que dice. Yo pensé, ¿sí? Que sabría, pediría y pasaría la mano y ya, de uno. De Juan, quedaría yo sanado. ¿Sí? Eso fue lo que Eliseo pensó, por eso se enojó. Él estaba esperando una cosa, que saliera Eliseo, pusiera la mano y lo sanara y quedara limpio de una vez. ¿No será que nosotros somos como Naamán? ¿Sí? Que queremos ya, pero ya, ¿cierto? Que necesitamos algo ya, Señor, pero ya queremos y pedimos algo y es ahora, queremos que sea ya mismo. No nos parecemos tal vez un poco a Naamán y hasta de pronto, como Naamán, nos enojamos. ¿Qué pasó, Señor? Pues es que llevo orando y hasta ayuné, ¿sí? Como que nos gustaría que fuera así,
de una. Y a veces eso no es lo que Dios quiere, ¿sí? O a veces entonces nos quejamos, luego, ¿sí ve? Eso no era lo que Dios quería. Debe ser que no es la voluntad de Dios. Eso es que no, porque no se dio así, yo ya estaba esperando. No, eso es que no es. Eso es que no. Si fuera lo que Dios quisiera, pues ya lo habría hecho. ¿Sí? Tenemos razones y empezamos a darle vuelta a realmente lo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ya y ahora. ¿Sí? Queremos que sea ya mismo. Ya oré, ya estuvo. No siempre funciona así. No siempre es de esa manera. Y el ejemplo de Eliseo nos lo muestra. No es así siempre. ¿Acaso Dios no puede hacerlo así? ¿Ustedes qué creen? ¿Ya no puede hacerlo así? Sí, ¿cierto? Hubiera podido ser que saliera Eliseo y hubiera puesto Señor sánalo y hubiera quedado sano. Sí, yo creo que sí. Dios lo puede hacer. Dios es todopoderoso. ¿Sí? Que Dios no lo haga así no significa que Él no puede hacerlo. Pilas. ¿Sí? Tenemos que tenerlo claro. Dios lo puede hacer. Dios hace las cosas como Él quiere. Y Él es todopoderoso. Él habla y te hace. ¿Cierto? Génesis capítulo 1 nos muestra eso, ¿cierto? Nosotros cuando leemos Génesis en el capítulo 1, vemos que Dios hace así. Miren los versículos 3, 6, 9, 11, 14, 20 y 24. Voy a leer algunos. El 3, Dios dijo que haga luz y haga luz. Así, de una, como nos gusta. ¿Cierto? 6, Dios dijo que haga un firmamento, que se separen las aguas en dos partes. Así que Dios creó el firmamento y se separaron y se separaron las inmediatamente. Luego, Dios dijo que las aguas abajo del cielo se juntan en un solo lugar para que aparezca el suelo seco. Y así pasó. Y así sucesivamente vemos la creación, Dios diciendo y pasando de manera inmediata. Dios tiene, su palabra es creadora, Él es el creador. Dios dice y se hace. Él es todopoderoso. Y no perdemos de vista eso. Dios lo hace así. Él lo puede hacer. Pero fíjense una cosa también en este ejemplo de la creación. Cuando llegó al hombre, había hecho todo, diciendo, pero el hombre no dijo, sea el hombre, ¿cierto? Dijo, sean los animales del cielo, de la tierra. Dijo que se hicieran con su palabra. Pero cuando llegó a ser al hombre, se tomó el tiempo de formar. Dice que lo formó del polvo de la tierra. Y el profeta Malaquías nos dice, ¿acaso Dios hubiera podido hacer una vez miles de una? ¿Por qué no hizo sino uno? Ni siquiera hizo dos, hizo uno. Se tomó el trabajo, se tomó el tiempo de hacer al ser humano. Y luego la mujer la creó de la costilla del hombre, también la formó. No la dejó ahí con cuerpo costilla, ¿cierto? La formó, la hizo. Y es que notamos que con nosotros Dios se toma el tiempo. Con nosotros Dios se toma el tiempo. Y a veces eso es lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Dios hace las cosas de una? Sí, puede. Es todopoderoso. Pero también Dios toma tiempo para hacer ciertas cosas. Hay cosas que requieren un proceso. Y eso es importante entenderlo.
Pero por supuesto, y hay que hacer la claridad aquí, no es que Dios necesite tiempo para hacer las cosas. No, es que nosotros somos los que necesitamos el tiempo. Dios no necesita el proceso. Los que necesitamos el proceso somos nosotros. Y entenderlo nos va a ayudar a caminar en este proceso. Y es lo que Dios quiere que nosotros hoy entendamos. Los procesos son para nosotros. Son por nosotros. Son para enseñarnos a nosotros. Y así lo hizo Dios en muchos momentos. Tomó el tiempo, tomó el proceso. Y aprenderlo me va a dar a mí la tranquilidad de que Dios está conmigo en ese proceso. Imagínense que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios lo hizo de esa manera. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto después de muchas manifestaciones poderosas, milagros grandísimos, no solo las plagas, sino la salida misma fue un milagro que les dieran provisiones los egipcios, se detuvieran y no los pudieran alcanzar. Todo eso fue un montón de milagros. Pero cuando salieron, ocurrió algo interesante. Éxodo capítulo 13, versículos 17 y 18. Y esto es muy interesante. Versículo 17 dice, cuando el faraón liberó a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que va a la tierra de los filisteos, aunque era el camino más corto, porque pensó, si van por ahí, tendrán que enfrentarse en batalla, y eso puede hacerles cambiar de idea y regresar a Egipto. Dios llevó al pueblo hacia el Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación militar. Ellos estaban en una ciudad en Egipto que se llamaba Gosén. Estaban allí el pueblo de Israel, los israelitas. Y dicen que desde Gosén, ahí en Egipto, hasta la tierra de Canaán, digamos que lo que es Jerusalén, en línea recta, en un recorrido en línea recta, son 500 kilómetros. ¿Sí? Solamente 500 kilómetros. Creo que 500 kilómetros es más o menos de aquí a la costa, más o menos. Podría ser más o menos ese recorrido. Aproximadamente. ¿Sí? No estoy seguro. Eso sí no es suelto. Lo de los 500 sí es cierto. Pero ellos tomaron otra ruta. Dios los llevó por otra ruta, que era la ruta del desierto de Sinaí. Y dice que esa ruta es una ruta de más de 1000 kilómetros. Más del doble. Porque Dios no los llevó por el camino más rápido. Salieran allá de una, rápido. Llegaran rapidito. Porque ellos necesitaban el desierto. Ellos necesitaban el proceso. Y Dios los llevó por la vuelta del proceso, del camino más largo. A veces Dios nos lleva por el camino más largo. A veces nos toca dar la vuelta. La ida hasta la tierra de Canaán se hubiera podido hacer más o menos en algunos meses. Caminando hubieran llegado en algunos meses. ¿Pero cuánto les tomó a esta gente? 40 años. 40 años. ¿Por qué? Porque necesitaban el proceso. Y es que el proceso permite el crecimiento. El proceso es una oportunidad de aprendizaje. El proceso
permite conocer más a Dios en el camino. Y hoy tú puedes estar en medio de un proceso. Tal vez estás en medio de un proceso y ya no quisiera que ya terminara, que ya se hubiera acabado todo. Llorar ya, que Dios transformara, que Dios me sane ya de una. ¿Por qué tengo que esperar a que Dios me esté sanando? Es que Dios no puede sanarme como nada más de una. Pero a veces necesitamos el proceso. A veces queremos que mi problema y mi situación se arreglen de una vez. No podemos estar rentando que ya. Dios no puede transformarlo de la noche a la mañana. ¿Qué pasa, Señor, si no lo haces? Necesito el proceso. Necesito aprender en el camino. Dios quiere que hoy tú puedas entender que Dios está contigo en el proceso. Dios está ahí en el camino, así como estuvo en el desierto con el pueblo de Israel. Fue un desierto, pero un desierto donde tenían todo. Es interesante, hoy algunas personas dicen, no, es que Dios me tiene por el desierto y estoy sufriendo. No puedo más, ya no aguanto más. Pero en el desierto, el pueblo tenía todo. Tenía comida, tenía agua. Por la noche, cuando hacía frío, había una columna de fuego. De día, cuando hacía ese calor tan terrible, una columna de nube. Protegiditos. La ropa crecía con ellos. Que decía con ellos no se acababa. Pues era un buen desierto. ¿Por qué era un buen desierto? Porque Dios estaba con ellos. Porque Dios estaba con ellos. La gente hoy en día, nomás un desiertico pequeñito como el de Sonora cuando te botan allá para cruzarse allá para los Estados Unidos, se muere. Y ese desierto no es ni la mitad de lo que es el desierto del Sinaí. Y se mueren. Una cosa es el desierto solos y otra cosa es el desierto juntos. Puede ser que tú sientas que vas por un desierto, pero si Dios va contigo, Dios te va a ayudar en ese camino y vas a ver la gloria de Dios en medio de ese proceso. Dios tiene ese proceso para ti porque quiere que aprendas, porque necesita que crezcas, porque quiere que confíes más en Dios. Y es que ese proceso nos permite varias cosas. Y yo quiero que hoy aprendamos 3 cosas que nos permite un proceso. 3 cosas importantes que nos permite un proceso. Después de verlas, volvamos a Naaman. ¿Por qué sería que Dios quería que Naaman fuera el proceso? Y no era un proceso muy largo, ¿cierto? Era simplemente ir, caminar hasta el río y bañarse, no una vez, 7. Porque era la oportunidad que Dios tenía para manifestarse en la vida de Naaman, para que pudiera creer en Dios. Y todo eso, ¿cómo termina esa historia? Reconociendo que Dios es el único Dios verdadero, que solo hay Dios en Israel. Era necesario pasar por eso para reconocer que Dios era el único Dios. Y entonces
Vamos a ver 3 cosas para los que nos sirven los procesos, nos ayudan lo que los procesos permiten. 3 cosas que vemos aquí en esta historia del pueblo de Israel, también en la historia de Naamán, y que Dios quiere que aprendamos en nuestro proceso. Número 1, un proceso permite conocer más a Dios. El proceso es una oportunidad para crecer en fe, para confiar en Dios. El pueblo en el desierto pudo confiar en la provisión de Dios, en el maná, en el agua, la protección del frío, la protección del calor. El proceso es un momento de fe. Ese caminar allí nos permite saber que Dios está. Contemplarlo a Él en medio de lo que estamos viviendo. Los procesos son una oportunidad para saber que Dios es fiel, que Dios provee, que Dios cuida, que Dios guarda, que Él protege. Si no pasáramos por ese desierto, perderíamos esa oportunidad de ver esas cosas. Dios quería, por ejemplo, que el pueblo de Israel supiera que Él es el que les provee. ¿Por qué? Porque en el desierto no se puede sembrar, no había de dónde recoger alimentos, no había nada, no hay agua. Era depender de Dios. Dios quería que ellos dependieran de Él. Y ellos iban con ganado, además, con niños chiquitos. Y había agua hasta para el ganado. Había agua para todos. Había comida para todos. Es saber que Dios está ahí. Entonces el proceso que nos permite conocer a Dios. Y nos permite depender de Dios. Dios quiere que dependamos de Él. En el desierto no podemos ser autosuficientes. No, yo no necesito a Dios. No, yo me bandero sola. ¿Cierto? No. El desierto es una oportunidad para depender de Dios. Para que podamos ver también su gloria en medio del paso a paso. Todos los días. Y saber que Él está con nosotros. Si hoy no estás caminando en un proceso, Dios va contigo en ese proceso. Dios te va a ayudar y vas a ver la gloria de Dios en el camino. No estás solo. Dios no te deja solo. Dios no nos manda al proceso, defiéndase como puede. No, Él va con nosotros en el proceso. Número 2. El proceso permite formar. El proceso nos permite perseverar y mantener nuestras convicciones en medio del camino. ¿Saben qué hacen los caminos, los procesos? Nos empiezan a mostrar quiénes somos. ¿Sí? Ahí es donde se muestra quiénes somos. Si realmente confiamos o no en Dios. Si realmente creemos en el Señor o no. El proceso me muestra incluso a mí mismo quién soy. Yo me doy cuenta. Yo que creía que confiaba en Dios. Este proceso me permite verme y forma mi carácter. ¿Se acuerdan de Job?
todo lo que sufrió Job, que perdió todo lo que tenía hasta que quedó con una enfermedad que le tocaba rascarse con un tarro. Y él hablaba de Dios. Y él decía que confiaba en Dios. Y al final del libro de Job, ¿sabe qué dice Job? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora te conozco. Ahora sé quién eres. Creció en carácter. El pueblo de Israel tenía que crecer en ese carácter. Tenía que tener esa identidad como pueblo de Dios. Y fíjense cómo Dios lo vio ahí. Dijo, si yo los mando por el camino más cortico, apenas tienen que enfrentarse a los filisteos y van a decir, no, nosotros no podemos. Y van a devolverse. ¿Por qué? Porque ellos tenían mentalidad de esclavos. Y Dios quería formar en ellos la mentalidad de pueblo de Dios. Y eso era lo que se iba a formar en el desierto. Dios no quería que ellos fueran solamente esclavos liberados. Dios quería que ellos supieran que eran el pueblo de Dios. Entonces, tu proceso, el proceso por el que estás viviendo, te permite afirmarte como hijo, como hija de Dios. Sostenerte en el Señor, confiar en su obra y confiar en el resultado. Una oportunidad para que tú te afirmes y te sostengas, para que los otros procesos que vengan te tomen más fuerte, no estés más firme. Esa es la razón del proceso. Ayudar a otros, fortalecer a otros. Cuando salgas del proceso, vas a poder consolar a otros, vas a poder animar a otros, vas a poder mostrarles a otros quién es Dios. Primer propósito del proceso, conocer más a Dios. El proceso te permite saber que Dios está contigo y ver todas las cualidades de Dios como proveedor, como guardador, como Dios fiel en medio de la situación. Número 2, el proceso te permite crecer en carácter, formar carácter. El proceso te permite afianzarte como un hijo o una hija de Dios que confía en su papá, aunque no reciba la cosa él mismo. Y prefiero significa que ya no es una pataleta, ¿cierto? Pero no me ha dado Dios. Ay, pero sigo esperando. Esas son las pataletas que hacemos. Pero cuando crecemos, pues ya no hacemos pataletas. Porque hemos ido aprendiendo en el proceso. Y número 3, el proceso nos permite ser obedientes o aprender obediencia. Para el pueblo de Israel era ir por el desierto. Para Naamán era ir hasta el Jordán. Actos de obediencia. Sin entender. Sin comprender. Por eso Naamán lo primero que dice, pero es que ¿acaso en mi tierra no hay ríos? Y de pronto mejores, más limpios. ¿Por qué en ese río? ¿Y por qué no 2 veces? ¿Por qué 7? Es que a Dios se le mete que son 7. No. ¿Qué hubiera pasado si Naamán hubiera dicho, bueno, yo voy a guardar, pero 7 es mucho? Con 3. ¿Sí? No somos nosotros nacidos, pero bueno,
Hagamos el atajo, ¿cierto? ¿Será que por aquí le sale más rápido? Queremos hacerle atajo al proceso. Queremos encontrar una manera de solucionar más rápido. Venga, yo le ayudo a Dios. Así de ridículo como suena, así de ridículo es. ¿Cómo le ayudo yo a Dios? ¿Cómo se me ocurre? Es que yo sé mejor. ¿Cómo es? Señor, es que es así, por este lado. Buscamos atajos para no hacer caso, para no obedecer. Era una prueba de obediencia y de fidelidad. Tu proceso es una oportunidad para depender de Dios y obedecerle, aunque no entienda. Cuando el pueblo de Israel ya iba a salir, Moisés, que tenía esa responsabilidad tan grande de llevar a toda esa gente bastante cerca hasta la tierra prometida, que le dice, ¿y cómo voy a saber que tú vas conmigo? Y luego dice, cuando salgan, me van a adorar en un sitio, en el monte Sinai. Él esperaba ver la respuesta ahora. No van a saber, pues yo los voy a sacar porque van a adorarme por allá. Se había que esperar a llegar allá para saber que Dios estaba con ellos. Era como lo que Dios le estaba diciendo. A veces queremos la prueba de que Dios va con nosotros desde la salida. Y a veces la prueba puede ser en la mitad del camino. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer. Aunque no nos guste, aunque no entendamos, porque no había razón. Ellos no entendieron por qué les iba a dar la vuelta por el lado más largo. Nada más no entendía por qué. Fueron sus siervos los que lo convencieron. Le dijeron, pero, ¿qué le cuesta? Hágale, obedezca. El proceso, tu proceso, es una oportunidad para demostrar que confías en Dios y que dependes 100% de Él. Amén. Porque a veces decimos que confiamos en Dios. Confía en Dios, sí, amén. Pero cuando viene la obediencia, ahí es donde se muestra. A veces hablamos de las pruebas, que Dios está probándome. Yo creo que la prueba es si hacemos caso. Esa es la verdadera prueba. ¿Estás dispuesto a hacerme caso? ¿Estás dispuesto a obedecerme? ¿Sí? A veces es más fácil echarle la culpa a otro, ¿cierto? Y no nos damos cuenta de que este proceso es parte de lo que Dios está formando en nosotros. Y hoy yo quiero que ustedes entiendan que el proceso es parte de lo que Dios quiere en medio de nuestras vidas. Dios quiere que ustedes puedan comprender que Dios va a estar acompañándoles en el proceso. Y entonces, valora tu proceso. Es una oportunidad de crecer. A veces no lo queremos, ¿no? A veces nos desesperamos, pero aún así Dios está allí. ¿Y saben qué Dios hace? Incluso nos da más en ese proceso. ¿Sí? Así como el pueblo de Israel,
¿Quién podía imaginar que iban a comer carne en un desierto? Y Dios les dio carne hasta que se les salió por la nariz. ¿Cómo sería de impresionante? Tu proceso es una oportunidad de crecer. Tu proceso es una oportunidad de conocer a Dios. Tu proceso es la manera en que Dios quiere que reconozcas quién eres y dónde estás parado. A veces nos sentimos muy seguros, pero Dios quiere que realmente estemos firmes en Él. Y nos paremos bien. Y estar firme es saber que estoy bien sostenido en la roca que es Jesús. Agarrado de la mano de Dios, dependiendo de Él, no de las circunstancias. Dios no quiere que vivamos dependiendo de las circunstancias. Si las circunstancias van bien, estamos bien. Si las circunstancias están mal, entonces vamos mal. No, que podamos, en medio de las circunstancias, mantenernos firmes. Mantenernos firmes. Que tu estabilidad no dependa de las circunstancias, sino de tu fe en Dios, de tu confianza en el Señor. Que hoy puedas decidirte, yo voy a confiar en el Señor. Así como decíamos hace unas semanas, voy a arriesgarme a decirle, Señor, haz tu voluntad. Voy a arriesgarme. Voy a depender de Dios. Y Dios te va a sorprender. Dios no te va a defraudar. Dios te va a sorprender. Y va a ser maravilloso. Porque cuando ellos llegaron a la tierra prometida, no era cualquier cosa. Eso no era cualquier tierra. Eso era una tierra que fluía leche y miel. Una tierra donde las uvas eran tan grandes que tenían que llevarlas en un palo de 2 personas. Una tierra fértil. Una tierra que producía todo lo que necesitaba. Que incluso cuando llegaron, estaban las cosechas listas. No tuvieron que construir sus casas, ya estaban ahí. Dios les dio mucho más de lo que ellos esperaban. El resultado fue mucho mejor. Siempre, siempre el resultado del proceso va a ser una bendición. Vas a poder ver tu milagro como lo vio Naaman. Vas a ver la sanidad. Vas a ver la libertad. Vas a ver la provisión. Vas a ver la restauración. Vas a poder disfrutar de la tierra prometida que Dios tiene para ti, para tu vida, para tu familia. Dios está contigo en este proceso. Dios está contigo en ese proceso. Confía en Dios. Esta es una oportunidad para confiar en Dios. Dios te permite crecer. Dios no quiere que sigas siendo un bebé chiquitito que hace pataleta. Dios quiere que crezcas, que aprendas, que te fortalezcas en Él. Porque Él quiere hacer cosas mucho más grandes de las que ha hecho con tu vida. Confía en Dios en medio del proceso. Y esta mañana vamos a pedirle a Él que obre en tu proceso. Entrégale tu proceso al Señor. Rinde tu camino al Señor esta mañana. Pídele tu ayuda. Que Él está ahí para ti.